buenas noches. Semana crítica, yo diría, para el tema de la reforma judicial. Se va a discutir y votar en el Senado de la República, donde, créame, hay un empate. 85 senadores del lado oficialista, Morena, PT y el Verde, 43 de la oposición, y se necesitan, porque también está eso de discusión, 86 para aprobar la reforma. Entonces, si toda la oposición vota unificada, con disciplina, en contra de la reforma judicial, no pasa. Pero ahora se están inventando ahí el coordinador de Morena en el Senado y el presidente del Senado, la idea de que en realidad se necesitan 85, no 86. Porque 85 multiplicado por .66 da 85.4, y como nos enseñaron en la primaria, el .4 baja a 85. 85.3, exacto, y eso baja a 85, y entonces necesitan nada más 85. Lo cual generaría, imagínense que si pase la reforma con 85, se vaya esto a la Suprema Corte, la Suprema Corte diga no, se necesitan 86, y se generaría una crisis constitucional en la México. Aritmética del bienestar, ¿no? Saludo a Javier Tello, a Ana Magaloni, a Jesús Silva Herzog Márquez y a Blanca Heredia. Chucho, ¿podemos estar frente a la posibilidad de una crisis constitucional o no? El absurdo de una nueva forma de contar las 2/3 partes, creo que sería un extremo de uso de la mayoría en el Senado. Yo creo que la gran incógnita realmente es si alguien de la oposición en estas últimas horas está ya negociando su entrega al campo oficialista. Yo creo que lo que es muy sorprendente hasta este momento, hasta el lunes, es que se muestre una oposición que sigue cohesionada para decirle no a la reforma judicial. Yo hubiera pensado que para estas alturas ya estaría anunciado que tienen el paquete completo de los legisladores para aprobar con esa nueva aplanadora la reforma judicial. Hasta este momento pues parece que resiste la oposición, pero pues ya empieza a haber rumores, señales de que ya está. Sí, Ricardo Rafael escribe hoy en su columna que Miguel Ángel Yunes sería pues el que se pasaría al otro lado, ¿no? Además, saben que, o sea, las razones que explica Ricardo Rafael son las que nos hubiéramos esperado, por las cuales alguien se brinca. O sea, Ricardo Rafael escribe que Yunes, hijo, o sea, ya se dio su voto a cambio de que le quitaran las órdenes de aprehensión a su papá y a su hermano. Sí. Y esa es la típica razón por las que quisiéramos fiscalías autónomas, ¿no? O sea, siempre hemos usado las fiscalías como un instrumento de poder para doblar. No dudo que puedan tener razones para perseguirlos, pero la razón principal es ahorita política, y es para que cedan el voto. Hoy salió en el noticiero Marco Cortés, de Gaby Barkentin, diciendo que Yunes había dado su declaración, que no iba a votar en contra, y sacaron el video que él dijo, pero antes de que se filtrara esta información. Lo que sabemos hasta ahora es que Yunes no le contesta el teléfono ni a Marco Cortés, ¿verdad? Y entonces está todo suspendido diciendo, este señor hizo un video donde expresamente dice que va a votar en contra de la reforma. Lo que entendemos nosotros es que que decir lo contrario sería una traición, pues traiciona su palabra. Y no sabemos dónde está Yunes. Pero lo que es claro es que es el hijo sacrificando su carrera política por el padre. Porque cualquiera que sea el resultado, este voto va a ser histórico. Histórico, este voto cambia la historia del sexenio que viene. Pero fíjate, eso está interesante, porque no solamente lo que implica la reforma judicial, sino que si se aguanta la oposición, con los 43 con disciplina y unidad, lo que vamos a decir es, sí hay oposición en México. Exacto. O sea, como un conjunto, la oposición aparecería de repente. Lo decía muy bien tú, Jesús, ¿no? O sea,
Yo también daba por sentado que ya iban a tener ese voto. Javier. No, de acuerdo. Yo creo que la estrategia de López Obrador, la prisa, las formas, le dieron esta oportunidad a la oposición de cohesionarse ante esa prisa, ante esa arrogancia, etcétera, etcétera. Yo sí creo que hay incentivos para mantenerse juntos, obviamente, claro, y vieron en esta oportunidad la oportunidad ideal. Ahora, yo creo que es inevitable una reforma judicial. Es decir, la estrategia no es detener la reforma judicial, es detener esta reforma judicial, pero pactar una reforma judicial radical. O sea, yo no veo alternativa a eso. Y lo que habría que negociar, y yo creo que lo que puede tratar de hacer la oposición es, yo creo que esa sería la jugada completa, es detener esta, mantenerse unidos los 43, y si quieren ahorita hablamos de si se sale uno o no va a votar uno, etcétera, etcétera, pero la estrategia completa desde mi punto de vista es bloquear esta y rápidamente salir con una alternativa que le guste a Morena. Yo creo que si paran esta es una derrota para López Obrador. No, claro que lo es. En su último... O sea, López Obrador se quiere ir en unos cuantos días con la medalla y el regalo, como dijo Mario Delgado, de la reforma judicial, presumirla, y si no se la pasan, híjole, hay consecuencias importantes. Yo creo que por eso la van a pasar como la van a pasar, así sea con 85. O sea, es que han subido las apuestas, Blanca, muchísimo, ¿o no? Efectivamente, estamos ante un culebrón, no sé cómo decirlo de otra manera. Es como, realmente es un drama o una tragedia. Yo no sé exactamente qué va a ser. Un drama sería un final más abierto, en donde hay motivo, digamos, para la esperanza. Hay todavía un cierto margen de maniobra del protagonista, del héroe en este caso, en esta manera de presentar las cosas, de la oposición unida, evitando que Morena y sus partidos aliados logren pasar una reforma del Poder Judicial que, estando de acuerdo con una parte muy importante del diagnóstico, no coincido en absoluto en que esa sea la solución siquiera para esos problemas que detecta el propio diagnóstico, ¿sí? Y que sería además de un costo enorme, como ha señalado ya Ana Laura en lo que ha escrito sobre el tema, tanto en la parte de la instrumentación misma, la reforma, la fase de instrumentación, tremendos costos, como ya en ese nuevo sistema que surgiría de esta reforma y que en realidad, sinceramente creo yo, nadie sabe exactamente cómo sería ese sistema. Podemos tener algunas ideas. Yo sí te digo. Es un caos. Bueno, un caos. Bueno, yo pero no tengo el punto dudas, es que sí estamos frente a lo que pudiera ser, digamos, este drama que se resuelve a favor del héroe, la oposición unida, o bien una tragedia en donde está cantada de alguna manera la derrota desde antes. Hay un coro que nos recuerda que la derrota ya está escrita. La derrota de la oposición. La derrota de la oposición, y en ese sentido el triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador y usando esa mayoría enorme que consiguieron en las urnas el 2 de junio, condimentada y aumentada desde luego con el uso estratégico que se le dio a todo el asunto de la sobrerepresentación, a cómo se define la integración del Senado, en este caso en particular las primeras minorías. A mí me llama especialmente la atención, ya lo decía alguno de ustedes, cómo la oposición de uno sentir después del 2 de junio que estaba, la verdad, hecho a polvo, sin posibilidad de levantarse, de articular nada que fuese como coherente, que diera algún signo de esperanza para esa oposición y sobre todo para el 44% de los votantes que no votaron por Morena y sus aliados. Sí me ha impresionado cómo se han organizado. Sí me impresionó que se organizaran para lograr evitar dos cosas. Que ese voto que necesita Morena, ese voto que necesita el gobierno, para pasar esa reforma del Poder Judicial, no lo obtenga el oficialismo, que no lo obtenga el gobierno, cuidando dos cosas, las dos cosas centrales,
comprometiendo públicamente a todos los integrantes de las tres bancadas de los partidos de oposición, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. Y uno independiente. Y un independiente, Mario Fabio Beltrones, que fue suspendido, echado del PRI. Todos ellos declarando en un video que no van a votar a favor de esa reforma. Pero también cerciorándose de lo otro que podría estar intentando conseguir Morena y Morena, el gobierno, básicamente, y es que alguno de esos de la oposición faltara, porque cualquiera de las dos cosas permitirían el triunfo. Sí, pero las dos cosas, y se ocuparon también de los suplentes. De los suplentes. Óyeme, pero sí requiere cierta organización que todos esos senadores de los partidos de oposición dejen ya firmado, digamos, su permiso de que en caso de no poder asistir a la sesión, pues pueda entrar el suplente. Chucho, lo que está diciendo Blanca es que apareció la oposición. Pues vamos a ver en unas cuantas horas. Ahorita estamos hablando de la oposición. Creo que ha hecho algo para prepararse en esta decisión fundamental, crucial. Yo creo que ha sido en efecto sorprendente, que ha mostrado cohesión, que ha elevado el costo de posiciones distintas de los integrantes de la oposición, y habrá que ver hasta el último momento, porque creo que sí es realmente alarmante que la extorsión abierta defina el futuro democrático de México. Creo que eso es lo que tenemos frente a nosotros. Que yo me río, pero en tiempo real vemos la manera en que se amenaza a un legislador que tiene un compromiso público de tomar una posición y que gira porque se le amenaza abiertamente con un castigo a su familia. O zanahorias también. Bueno, creo que en este caso lo que trasciende es que es más persuasiva la amenaza que el dulce. Exacto. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede. Sí es sorprendente que haya resistido hasta este momento. Creo que las próximas horas son, pues yo diría, sin exagerar, de vida o muerte para la democracia mexicana. Yo también estoy de acuerdo, pero yo sí veo tranquilamente que si no consiguen ese voto, la van a pasar con 85. Ya está cantado, o sea, es muy claro. Y esa implicación del 85 sí nos pone en un camino pues muy interesante, por decirlo menos. A ver, lo que hay que decir es que ahorita está la minuta aprobada en diputados y ya pasó por las comisiones del Senado y ya estaría a punto de poder ser votada. Sí. Si la votan y no tienen los votos, la iniciativa se desecha hasta y ya febrero. Hasta el próximo periodo de sesiones, y además tendría que ser una iniciativa distinta, porque esa ya la votaron y ya la rechazaron. Entonces, el cálculo de Morena es cuándo va a llamar a votación, porque si somete a votación sin los votos, sin estar garantizados los votos, pues el resultado es tremendo para Morena y para el presidente en particular. La pasan con 85. Y entonces Ana Laura, siento que conforme va aumentando el reloj y no consiguen ese voto, la racionalidad de los 85 va a empezar a adquirir fuerza. Entonces, conforme vayamos viendo en redes que se empieza a debatir lo del 85, entonces es un síntoma de que no están consiguiendo el voto que hace 86. Falta para... Y creo que la peor que nos podría pasar no es obtener ese voto por extorsión. La peor que nos podría pasar en términos de gobernabilidad es ese 85. Sí. Porque así como en la sobrerepresentación había habido precedentes que ya decían que el 2%, o sea, la interpretación literal, en este caso hay precedentes de la Suprema Corte. De que son 86. Establecidos por la 86. ministra Esquivel, que son 86. Si tú vas a la página de Gobernación... En el sistema legislativo, claro. Que son 86. O sea, sí hay una clara como consenso democrático y jurídico de que son 86. Pero déjame poner el asunto. El legislativo dice se aprueba con 85. La minoría se va a la Suprema Corte, porque tienes que ir a la Suprema Corte a decir, oye... Necesitas 2/3 partes para ir a la Suprema Corte. O sea, necesitas a los 43 votando contigo. Por eso, los 43 se van y dicen... pero el que ya no votó contigo... Ah, no, claro. En la de 85. Se va a la Suprema Corte, la Suprema Corte dice son 86. ¿Qué pasa ahí?
Es que justo... O sea, el legislativo dice, ese poder judicial ya no existe, el judicial dice, no, esa reforma Por eso dice que es más grave que sean 85. No, por eso es una reforma constitucional. Porque sabes que siento que constitucional. parte de lo que necesitan los tribunales para resolver estos conflictos son legitimidad. Y es la reforma que va contra ella. Pues sí. Entonces, ¿cómo vas a ser juez y parte de algo que te está afectando tan directamente? Pero no ¿cómo hay se árbitro resuelve posible eso? para No, esa... ya se manifestaron. Bueno, sí, de manera exactamente. pública. El árbitro es el que es. Y el árbitro sigue siendo la Suprema Corte de Justicia. Y la pregunta es si lo van a También porque- acatar. Si van a acatar el fallo. Esa No, es la pues pregunta. claro, no, la legislatura. O sea, si la legislatura va a acatar el fallo de que les digan no, son 86. Y bueno, por lo menos mientras que la Corte se resuelve esa acción de inconstitucionalidad, esa reforma no se puede aplicar. Entonces pasamos a la siguiente fase de la reforma y yo judicial. creo No sé que- si me explico, ya no es el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y ya tendrá Claudia Sheinbaum, si lo desea, mucho más instrumentos para matizarla. A mí- Pues yo creo que no se aprueben estas 3 semanas, me parece... Javier, me parece muy Una buena interesante el tema de Claudia, porque Claudia, como debe de hacer, la ha jugado con una disciplina. Ella va a apoyar al presidente y sí, apoyamos a la reforma. Pero yo creo que en su foro interno ha de estar haciendo changuitos y decir que no me pasen esta reforma judicial porque le va a poner un estrés enorme a su primer año de gobierno, Javier. ¿Quién sabe? No sabemos. Pero Sí, yo te diría que ahorita hay muchos posibles desenlaces. Sí. Y no me queda cuál de todos es el que ella, si pudiera ella escoger con una varita mágica, cuál escogería. Sí, ¿no? sí. Está el desenlace que lo logran los 86 Sí. a través de nada que sorprenda a la familia Yunes, hay que decir. No, ellos serán los menos, Ellos son sorprendidos. expertos en eso. Digo, Sí. ese es un escenario, ¿no? Consiguen los 86. El otro escenario es el que dices tú, 85, y con eso la pasan. Y luego ahí se desatan otros posibles escenarios. Van a la corte, y un relajo. Sí. La otra es que aparezca la oposición, pero insisto, que la oposición proponga una reforma muy parecida. Tal vez ese es el escenario que más le convendría a Claudia. Una reforma que atienda ese diagnóstico que tienen los de Morena, ¿no? Que reconozca la necesidad de una profunda y radical reforma, que reconozca que el supuesto Estado de Derecho que se venía construyendo no se venía construyendo y que no es que tuviera problemas en el margen, que de fondo estaba, diría el exministro Saldívar, viciado, etcétera, etcétera. Para mí que reaparezca la oposición son ese 1-2, el bloquear esta y el salir con una negociada con Morena que pase con apoyo de la oposición. No lo veo. Pero ¿dónde ves tú la disposición de negociar algo nada. con alguien sea lo que quiera el presidente? No estamos hablando. Que está es que el respaldando? régimen, ya empezamos a hacer distinciones entre qué quiere López Obrador, qué quiere Claudia. Si quieres. No. El oficialismo, La que es un pregunta era bloque qué era lo que le está conviene a Claudia. jugando de manera muy compacta. ¿Qué es lo que le conviene a Claudia? La pregunta de Leo era ¿qué le conviene a Claudia? Estoy describiendo posibles escenarios y si ella tuviera que escoger uno, ¿cuál escogería? No lo sé, pero lo que sabemos es que no ha hecho más que respaldar todas las cosas que dice el presidente hasta este momento. Lo hizo como candidata, lo hizo como ganadora de la elección, lo sigue haciendo como presidenta electa. Lo único A ver si que ha hecho sabemos alguna cosita más. abiertamente es que está apoyando esta reforma. Esas son sus señales públicas. Pero ha habido las que hemos de alguna evaluar. señal un poquito distinta que eso, me parece, A ver. Jesús. Sí, desde luego ha dicho que apoya esa reforma, pero desde el comienzo, cuando se empezó a hablar, en la primera semana después de que ganó, dijo que se necesitaba discutir esto y se abrieron esos foros que alguito de tiempo ganaron para meter algunas cositas que, bueno, pueden a ustedes parecerles en el margen, pero para mí son señales en el sentido de que Claudia probablemente, si tuviera más tiempo, querría hacerle algunos ajustes a esa propuesta. E introdujo el elemento de gradualidad que no estaba previsto originalmente. Originalmente iban a ser todos los jueces al mismo tiempo, se dejaban sus cargos y se
llenaban esos nuevos cargos con procesos de elección popular. Ese fue el mayor, creo yo, cambio que se estableció. Van a ser en 25 una parte, en 27 otros. Otro que me parece muy importante, no estaba previsto en la original de febrero, la iniciativa original del presidente, que si tú eras juez o magistrado en este momento pudieses concursar. Automáticamente. Ahora se quitó esa traba. Quiero decir, hay algunos cambios. Blanca, perdón, pero es el cambio en el moñito del regalo que le quieren hacer al presidente. Lo sustancial, lo relevante, es lo que está aprobado por la Cámara de Diputados. Bueno, a mí me parece, simplemente estoy diciendo a favor de la idea de tratar de imaginarnos, sí, un poco especulativamente, de forma necesaria, porque no tenemos suficiente, o yo no tengo suficientemente información como para saber qué es lo que querría Claudia. A mí me parece que esos pequeños elementos sí nos indican que Claudia, probablemente de tener la posibilidad de hacerlo, le introduciría algunos ajustes que bajaran el costo, ¿sí?, en términos de incertidumbre, sobre todo para la inversión de esta reforma planteada en los términos actuales. ¿Qué es lo que yo creo que es más probable que pase? Siento muchísimo, ojalá me equivoque y se me haga la boca chicharrón, pero mi impresión es que el gobierno va a tratar de lograr el 86. Esa va a ser, digamos, su estrategia dominante, ¿no? Para usar ese lenguaje. La estrategia dominante de ellos va a ser tratar de quebrar a este señor Miguel Ángel Yunes. Pero, por ejemplo, a este señor Miguel Ángel Yunes, donde además parece ser que, como ya salieron todos los otros a decir, pues va a tener que ser más bien un muchito a la mala, ¿sí? Como tú decías, más a la castigo que a la premio. Porque uno se hubiera imaginado que de entrada pues iba a ser más ofrecimiento de ciertas canonjías, de dinero, etcétera. Se ve que quizá eso no funcionó tan bien, entonces ya pasamos. Que ya se fueron funcionó con dos, efectivamente. Supongamos, al menos también pueden haber sufrido una conversión semirreligiosa en un momento de la madrugada. Ahora, Yunes, de lo que dice hoy Ricardo Rafael, si va a chaquetear, y sí existe el vuelvo a chaquetear de acuerdo a la Real Academia y es cambiar chaqueta, ¿no? Sí, y se usa mucho en la política en España. Si va a chaquetear, tiene que chaquetear bien, no en un voto ahorita. O sea, si se va a ir a la oposición, se tiene que ir como los perredistas se fueron si se va a ir al oficialismo. Bueno, eso sí ya lo ves tú ahí con Miguel Ángel Jr. No, porque cómo, sí. A ver, ¿y qué va a regresar al PAN y esta cosa de que el papá, el suplente... Se vuelve independiente con Beltrones. O bueno, se puede volver independiente. Yo sencillamente digo que, desde luego, la primera opción... Digo, porque ahí, y lo estoy diciendo a propósito, Chucho, porque eso sí ya se terminaría la oposición. Ahí sí ya... ¿Qué poder tendría la oposición? Ya tienen las 2/3 partes en Cámara de Diputados, 2/3 partes en el Senado y los congresos locales. Ya ahí sí, pues sí sería la oposición se demolería por esta oposición como... Testigo de lo que se hace en la política, observadora de la política y... pues en busca de un liderazgo que construya argumentos en contra del oficialismo. Yo creo que ese sería el espacio, pero estamos en un terreno que ya no es el terreno de una oposición que tiene la capacidad de influir en el cambio legislativo. Por eso me parece muy improbable la hipótesis de Javier de que podría haber una disposición a lograr una reforma judicial de consenso en donde estaría... No de consenso, yo dije consenso. Negociada. Que reciba, digamos, los insumos de una oposición que construye una alternativa de una reforma judicial profunda, pero distinta a la del presidente. Yo no veo eso, no veo ninguna señal de esa disposición. ¿Hay un escenario donde no hay ninguna reforma judicial? Creo que sí, ¿Y seguimos... Sí. Con la ministra Piña de presidenta? Si fracasa la reforma en un par de días, creo que lo que sería conveniente es para el siguiente gobierno darle la vuelta a la página. Tener esta idea de que va a haber una reinvención del Poder Judicial es perpetuar una incertidumbre que conviene a nadie y que puede ser terriblemente perjudicial para el siguiente gobierno. Tendría que haber, me parece, una vuelta de la página. No, imagínense la incertidumbre económica del escenario 85-43 con decisiones diferentes del legislativo y el judicial sin saber
¿Quién demonios es el judicial en este país? Y esa, o sea, todo lo que estamos diciendo me parece que le pone un foco a ese voto extra. Que lo hace atípico en la historia, ya sabes. Sí, o sea, es lo fascinante. Que significa que ese voto cambie de opinión, por la razón que sea, significa un país distinto. Porque es la posibilidad de que se dibuje finalmente una oposición que pueda resistir unas reformas constitucionales que están en puerta, que cambiarían completamente el régimen político. Y que no le convienen a nadie. Sí. O sea, yo creo que la posibilidad de que ese voto, como lo escribí en mi columna, le da a Claudia el derecho de iniciar su administración con el pie derecho. Le da a Claudia el derecho a ponerle el sello que quiera imprimirle y los énfasis que quiera poner. Le da a Claudia la posibilidad de apostarle a la economía. Pero eso lo vemos desde fuera, tú y yo y los que estamos en esta mesa. Pero no, Chucho no. No, es que, a ver, a lo mejor sí ella está convencida de esto. Es lo que dice Chucho. Yo no creo que Claudia esté convencida de esto. Para mí es un enigma. Claudia Sheinbaum, para mí Claudia Sheinbaum es un enigma. Pero lo que sí hay, ¿saben qué es lo que es súper difícil entender? Es que la mayoría calificada reempoderó al presidente Andrés Manuel. Claro. Y le quitó mucho margen en la transición a Claudia. Sí. Vamos a ver. Y yo sí veo posible, no en esta, pero sí veo posible, y no veo... en febrero. En otro momento, consensar una reforma o pasar una reforma pero te que das le quites cuenta... los elementos más amenazantes o más de eso. Pero ahí ya habría... pongas cosas radicales, digamos. Pero no... Ana Laura, ahí ya habría oposición. Es que la oposición sería parte del juego ya político. Si consiguen el 86, se acabó la oposición. Será testimonial. Cero. Bueno, digo, todo depende, ¿no? Uno piensa en oposiciones minoritarias que no tenían ninguna posibilidad de hacer nada porque eran minorías, pero que tuvieron un impacto en el mediano largo plazo gigantesco. Sí, bueno, otra vez es pensar en mañana. Y yo creo que siempre hay que pensar en mañana, pasado mañana y dentro de... No hay que dejar de pensar en el futuro distante, nunca, creo yo. Y yo sí creo que incluso si consiguen los 86, dependerá de la elocuencia, de los argumentos para ir construyendo hacia futuro una alternativa, etcétera, etcétera. Es decir, desaparece en un sentido muy literal en cuanto a capacidad de detener reformas, etcétera, pero no desaparece la capacidad retórica, no desaparecen los buenos argumentos, no desaparecen muchas cosas que son importantes. Un último comentario, 30 segundos antes de la pausa. Yo creo que sí hay que hablar del futuro y siempre pensar del futuro, pero estamos en uno de esos momentos en los que los escenarios de futuros posibles se están definiendo, en donde justamente la cancha de qué tanto futuro para qué cosa se está definiendo. O sea, lo que pase en estos días va a marcar muchísimo de cuáles van a ser las alternativas reales. Mi impresión es que Morena va a hacer todo lo que pueda por lograr esos 86, que en segundo lugar se va a ir por la pésima opción del 85. No puedo coincidir más con lo que ha dicho Ana aquí, Chucho, Jesús, de que esto sería una crisis de proporciones mayúsculas. Y cuando decimos una crisis constitucional, básicamente no la hemos vivido porque no sabemos qué significa ya de plano que los contendientes, los actores políticos no reconozcan ninguna regla en común, que ya no reconozcan ningún límite que todos asumen como que es un límite. Y ahora ya nos estamos enfrentando a que ese límite es la aritmética. O sea, ya ese tampoco parece ser un límite compartido. Entonces, eso sí me parece gravísimo para la salud de la República. Muy bien. Vamos a una pausa. Vamos a hacer una pregunta que creo que tú contestaste en tu editorial de hoy. ¿Dónde está la regla de que son 86? En el sistema de reglas legislativas. Se llama Sistema de Información Legislativa. Es una página en Gobernación, que dice que se necesitan 86. ¿Quién establece? No, bueno, son precedentes judiciales. Es un precedente judicial. Según yo, es el Tribunal Electoral. En muchos congresos es el propio... Creo que Yasmín Esquivel tiene una y hay otra de Saldívar, creo que con respecto a Morelos, en un caso local. Son también, unos precedentes. Que siempre dicen que cuando hay restos sube en el tema de las mayorías. Sí hay precedentes, ¿no? Pero bueno. No, pero la regla, el Congreso no se impone sus reglas de qué es una... O
sea, por ejemplo, en muchos congresos del mundo es el propio Congreso que establece esas reglas. Sí. Y que luego igual se necesitan 2/3 partes para cambiarlas, ¿no? Sí. Pero ¿este es un tema de precedentes del Poder Judicial? Yo lo conozco por precedente y porque ha causado duda. Okay. Claro. El tema ha causado duda. Entonces la Corte resuelve el tema a los que ha causado duda. Sí. A mí lo que me parece importante es que son las reglas que se han aplicado para atrás y que parece que todas van hacia arriba. Que todo el mundo consensaba que era 86. Así como decía. Es así que está en la página de Gobernación, digamos, de cómo opera el Congreso mexicano, ¿no? Se supone. Pero bueno. Pero podrías pues ahí está, creo que lo vamos a tener que andar discutiendo. No, la parte aritmética es porque si son 85 entre el 128, no alcanza el 66.66. Sí. Bueno. 6666. No alcanza. Exacto. Entonces lo puedes simplemente aritméticamente ahí sí. Más allá de lo que dijo. ¿Qué discusiones estamos teniendo? Sí, qué barbaridad, Dios mío. Vámonos al gabinete de Sheinbaum en un momento más.